Anna Karenina, capítulo 12. La princesita Kitty Scherbatsky tenía 18 años. Aquella era la primera temporada en la que la habían presentado en sociedad, donde obtenía más éxitos que los que lograron sus hermanas mayores y hasta más de los que su misma madre osara esperar. No solo todos los jóvenes que frecuentaban los bailes aristocráticos de Moscú estaban enamorados de Kitty, sino que en aquel invierno surgieron dos proposiciones serias, las de Levin y enseguida, después de su partida, la del conde Vronsky. La aparición de Levin a principios de la temporada, sus frecuentes visitas y sus evidentes muestras de amor hacia Kitty motivaron las primeras conversaciones formales entre sus padres a propósito del porvenir de la joven y hasta dieron lugar a discusiones. El príncipe era partidario de Levin y decía que no deseaba nada mejor para Kitty. Pero con la característica costumbre de las mujeres de desviar las cuestiones, la princesa respondía que Kitty era demasiado joven, que nada probaba que Levin llevara intenciones serias, que Kitty no sentía inclinación hacia Levin y otros argumentos análogos. Se callaba lo principal, que esperaba un partido mejor para su hija, que Levin no le era simpático y que no comprendía su modo de ser. Así, cuando Levin se marchó inesperadamente, la princesa se arregló y dijo, con aire de triunfo, a su marido: «¿Ves cómo yo tenía razón?». Cuando Vronsky hizo su aparición, se alegró aún más y se afirmó en su opinión de que Kitty debía hacer no ya un matrimonio bueno, sino brillante. Para la madre no existía punto de comparación entre Levin y Vronsky. No le agradaba a Levin por sus opiniones violentas y raras, por su torpeza para desenvolverse en sociedad, motivada a juicio de ella por el orgullo. Le disgustaba la vida salvaje, según ella, que el joven llevaba en el pueblo, donde no trataba más que con animales y campesinos. La contrariaba sobre todo que, enamorado de su hija, hubiese estado 1 mes y medio frecuentando la casa con el aspecto de un hombre que vacilara, observara y se preguntara si, declarándose, el honor que les haría no sería demasiado grande. ¿No comprendía acaso que, puesto que visitaba una familia donde había una joven casadera, era preciso aclarar las cosas? Y luego aquella marcha repentina, sin explicaciones. Menos mal, comentaba la madre, que es muy poco atractivo, y Kitty, claro, no se enamoró de él. Vronsky, en cambio, poseía cuanto pudiera desear la princesa. Era muy rico, inteligente, noble, con la posibilidad de hacer una brillante carrera militar y cortesana. Y además era un hombre delicioso. No podía desear nada mejor. Vronsky, en los bailes, hacía la corte francamente a Kitty, danzaba con ella, visitaba la casa. No era posible, pues, dudar de la formalidad de sus intenciones. No obstante, la princesa pasó todo el invierno llena de anhelo y zozobra. Ella misma se había casado, 30 años antes, gracias a una boda arreglada por una tía suya. El novio, de quien todo se sabía de antemano, llegó, conoció a la novia y le conocieron a él. La tía casamentera informó a ambas partes del efecto que se había producido mutuamente y, como era favorable, a pocos días y en una fecha señalada, se formuló y aceptó la petición de mano. Todo fue muy sencillo y sin complicaciones, o así al menos le pareció a la princesa. Pero al casar a sus hijas, vio por experiencia que la cosa no era tan sencilla ni fácil. Fueron muchas las caras que se vieron, los pensamientos que se tuvieron, los dineros que se gastaron y las discusiones que mantuvo con su marido antes de casar a Daría y a Natalia. Al presentarse en sociedad de su hija menor, se reproducían las mismas dudas, los mismos temores y además más frecuentes discusiones con su marido. Como todos los padres, el viejo príncipe era muy celoso del honor y pureza de sus hijas y sobre todo de Kitty, su predilecta, y a cada momento armaba escándalos a la princesa, acusándola de comprometer a la joven. La princesa estaba acostumbrada ya a aquello con las otras hijas, pero ahora comprendía que la sensibilidad del padre se excitaba con más fundamento. Reconocía que en los últimos tiempos las costumbres de la alta sociedad habían cambiado y sus deberes de madre se habían hecho más complejos. Veía a las amigas de Kitty formar sociedades, asistir a no se sabía qué cursos, tratar a los hombres con libertad, ir en coche solas, prescindir muchas de ellas en sus saludos de hacer reverencias y, lo que era peor, estar todas persuadidas de que la elección del marido era cosa suya y no de sus madres.
Hoy en día las jóvenes no se casan ya como antes, decían y pensaban todas aquellas muchachas. Y lo malo era que lo pensaban también muchas personas de edad. Sin embargo, como se casaban hoy día las jóvenes, nadie se lo había dicho a la princesa. La costumbre francesa de que los padres de las muchachas decidieran su porvenir era rechazada y criticada. La costumbre inglesa de dejar en plena libertad a las chicas tampoco estaba aceptada ni se consideraba posible en la sociedad rusa. La costumbre rusa de organizar las bodas a través de casamenteras era considerada como grotesca y todos se reían de ella, incluso la propia princesa. Pero ¿cómo habían de casarse sus hijas? Eso no lo sabía nadie. Aquellos con quienes la princesa tenía ocasión de hablar no salían de lo mismo. En nuestro tiempo no se pueden seguir esos métodos anticuados. Quienes se casan son las jóvenes, no los padres. Hay que dejarlas pues en libertad de que se arreglen. Ellas mismas saben mejor que nadie lo que han de hacer. Para los que no tenían hijas era muy fácil hablar así, pero la princesa comprendía que si su hija trataba a los hombres con libertad, podía muy bien enamorarse de alguno que no la amara o que no le conviniera como marido. Tampoco podía aceptar que las jóvenes arreglasen su destino por sí mismas. No podía admitirlo, como no podía admitir que se dejase jugar a los niños de 5 años con pistolas cargadas. Por todo ello, la princesa estaba más inquieta por Kitty que lo estuviera en otro tiempo por sus hijas mayores. Al presente temía que Vronsky no quisiera ir más allá, limitándose a hacer la corte a su hija. Notaba que Kitty estaba ya enamorada de él, pero se consolaba con la idea de que Vronsky era un hombre honorable. Reconocía, no obstante, cuán fácil era trastornar la cabeza a una joven cuando existen relaciones tan libres como las de hoy día, teniendo en cuenta la poca importancia que los hombres conceden a faltas de este género. La semana anterior, Kitty había contado a su madre una conversación que tuviera con Vronsky mientras bailaban una mazurca, y aunque tal conversación calmó a la princesa, no se sentía tranquila del todo. Vronsky había dicho a Kitty que su hermano y él estaban tan acostumbrados a obedecer a su madre que jamás hacían nada sin pedir su consejo. Y ahora espero que mi madre llegue a San Petersburgo como una gran felicidad, añadió. Kitty lo relató sin dar importancia a tales palabras, pero su madre las veía de diferente manera. Sabía que él esperaba a la anciana de un momento a otro, suponiendo que ella estaría contenta de la elección de su hijo, y comprendía que el hijo no pedía la mano de Kitty por temor a ofender a su madre si no la consultaba previamente. La princesa deseaba vivamente aquel matrimonio, pero deseaba más aún recobrar la tranquilidad que le robaban aquellas preocupaciones. Mucho era el dolor que le producía la desdicha de Dolly, que quería separarse de su esposo, pero de todos modos la inquietud que le causaba la suerte de su hija menor la absorbía completamente. La llegada de Levin añadió una preocupación más a las que ya sentía. Temía que su hija, en quien apreciara tiempo atrás cierta simpatía hacia Levin, rechazara a Vronsky en virtud de escrúpulos exagerados. En resumen, consideraba posible que de un modo u otro la presencia de Levin pudiera estropear un asunto a punto de resolverse. ¿Hace mucho que ha llegado?, preguntó la princesa a su hija refiriéndose a Levin cuando volvieron a casa. Hoy, mamá. Quisiera decirte una cosa, empezó la princesa. Por el rostro grave de su madre, Kitty adivinó de lo que se trataba. Mamá, dijo volviéndose rápidamente hacia ella, le pido por favor que no me hable nada de eso. Lo sé todo. Anhelaba lo mismo que su madre, pero los motivos que inspiraban los deseos de ésta le disgustaban. Solo quería decirte que si das esperanzas a uno... Querida mamá, no me diga nada, por Dios, me asusta hablar de eso. Me callaré, dijo la princesa, viendo asomar las lágrimas a los ojos de su hija. Solo quiero que me prometas una cosa, vidita mía, que nunca tendrás secretos para mí. ¿Me lo prometes? Nunca, mamá, repuso Kitty, ruborizándose y mirando a su madre a la cara, pero hoy por hoy no tengo nada que decirte. Yo, aunque quisiera decirte algo, no sé qué ni cómo. No, con esos ojos no puede mentir, pensó su madre, sonriendo de emoción y de contento. La princesa sonreía además ante aquello que a la pobre muchacha le parecía tan inmenso y trascendental,
las emociones que agitaban ahora su alma.